Pues continuamos a esta hora de la mañana en el programa Las Voces de la Mañana. Saben ustedes que nos toca normalmente análisis informativo con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika, ¿cómo estamos? Que hoy estás con nosotros desde el estudio y vamos a hacer un cambio. En lugar de analizar, vamos a pedirle a alguien que nos analice algunos asuntos y además, pues alguien muy importante que lo ha sido prácticamente todo, aunque ahora no le vemos tanto en el plano político, exministro de Turismo e Industria, ha sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, expresidente del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente del Gobierno de Canarias, ex consejero de Economía del Ejecutivo Regional también y expresidente del Partido Popular, por supuesto. Está con nosotros José Manuel Soria. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes este rato. Muchísimas gracias a usted, que además tengo un grato recuerdo y tengo que decirlo en antena porque si no me revientan las ampollas a mí, porque es increíble cómo, siendo usted ministro, nos atendió a dos estudiantes muy jóvenes que con el tema de las prospecciones petrolíferas de Repsol, recuerdo de ir al ministerio sin ser nosotros nadie, y a veces es más fácil, ustedes no nos pusieron ninguna pega, y a veces es más fácil hablar con gente que está en cargos de tanta importancia que con concejales de aquí de la isla, y si no lo digo, usted me perdona, pero reviento. No, pues sí, me acuerdo, Erika, de aquella entrevista, pero yo creo que forma parte también de la obligación de cualquier responsable político que dentro de las, lógicamente, restricciones de agenda y de tiempo que tienen los políticos, pues también atender pues a estudiantes, a personas jóvenes, entre otras cosas, porque desde un punto de vista egoísta, pues también se aprende mucho, al menos yo lo consideraba así, pues de hablar con personas que tenían otros puntos de vista, personas que lógicamente éramos generacionalmente diferentes y por tanto todo ese tipo de experiencias a mí al menos me enriquecían, ¿no? Pues yo se lo agradezco y no quería dejarlo pasar. Sí es cierto que le llamábamos por otros asuntos. En primer lugar, quisiera recordarle a la audiencia, que seguro que lo saben si nos siguen en el programa, que hace poco teníamos la oportunidad de hablar con José Manuel García Margallo acerca de su libro, de su último libro, titulado España, Terra Incógnita, el asedio a la democracia. Y usted estuvo implicadísimo en esa presentación en sendas islas, en Tenerife y Gran Canaria. Y a mí sí me gustaría preguntarle, nosotros sí hablábamos con García Margallo, pero a mí me gustaría que José Manuel Soria nos diera su punto de vista, qué visiones trasladó García Margallo en esas presentaciones y qué conclusiones saca usted. Bueno, efectivamente es un libro escrito por José Manuel García Margallo y también por Fernando Eguidazu. Fernando Eguidazu es un economista de mucho prestigio en España, es técnico comercial y economista del Estado, somos compañeros de cuerpo, sobre todo es un gran amigo personal del ministro Margallo y fueron incluso compañeros de facultad, ¿no? Entonces, es el segundo libro que ellos escriben juntos y creo que es un libro de rabiosa actualidad, el mismo título se recoge, ¿no? España, tierra incógnita, y el subtítulo es Asedio a la democracia. Me pidió José Manuel, que no solo me une la relación por haber sido, digamos, colegas en el mismo gobierno, sino también porque desde hace muchos años mantenemos una estrecha relación personal. Lo primero que tengo que decir es que José Manuel García Margallo es un político diferente a lo que es la inmensa mayor parte de los políticos, al menos con los que yo he tratado, y es que José Manuel García Margallo, en primer lugar, tiene una cultura extraordinaria y luego tiene un conocimiento muy profundo de lo que es la historia de España, ¿no? Y creo que eso pues le hace marcar una diferencia con el resto del universo de los políticos. A mí de este libro me gustó particularmente, desde el principio me gustó el título, ¿no? Porque yo creo que es acertado por distintas razones, pero fundamentalmente por dos, ¿no? Si uno observa los acontecimientos que están ocurriendo pues cada día en España, donde un nuevo escándalo parece que eclipsa o tapa el escándalo del día
anterior, pues nos está llevando a una incógnita permanente, ¿no? Nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que ocurrirá mañana? ¿Qué nuevo debilitamiento institucional vamos a ver? ¿Qué nueva amenaza vamos a escuchar, ¿no? Y luego el subtítulo también me parece muy oportuno, ¿no? Hablar de asedio a la democracia, porque creo que define bien cuál es la situación de los últimos años, ¿no? Yo creo que España ha tenido tres grandes amenazas a lo largo de todo este tiempo que vivimos en democracia. La primera de las amenazas, sin duda, fue los 40 años de terrorismo de ETA, que tuvimos que vivir hasta que ETA, gracias a la labor fundamentalmente de los jueces y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gracias a esa labor se pudo acabar con ETA, pero esa sin duda alguna fue una de las grandes amenazas que asediaban a la democracia. La segunda gran amenaza fue, en mi opinión, la que se dio con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero del año 1981. La tercera fue el golpe independentista del 1 de octubre del año 2017, y creo que desde el año 2018, desde que se inició el primer gobierno del presidente Sánchez, apoyándose para aquella moción de censura, que tengo que decir que es un mecanismo tan legítimo de llegar al gobierno como puede ser ganar unas elecciones. Por tanto, yo no le resto ni un ápice de legitimidad a ese mecanismo de llegar al gobierno. Lo que sí pongo más en cuestionamiento, siendo también legítimo, es, digamos, la oportunidad de haber hecho esa moción de censura con los herederos de los asesinos de ETA y con los herederos de aquellos que venían del Partido Comunista, estoy hablando de Podemos, que llegan a las Cortes Generales como partido antisistema para que desde dentro del sistema acabar con el sistema. Luego lo que intentaron fue acomodarse al sistema, pero las intenciones, desde luego, nada veladas, sino que así lo manifestaban en la mesa. Y el tercer pilar de aquella moción de censura fueron los independentistas que, bajo el romántico concepto de lograr la independencia, lo que en última instancia estaban buscando primero la salida de España, de ellos de España. Ahora ya los independentistas ya no quieren irse tanto de España, lo que quieren tanto en el País Vasco como en Cataluña es que España salga definitivamente de esos territorios. Por tanto, yo creo que el libro, ya desde su título, perdonen por este introito tan largo, es un libro que responde bien a lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Y precisamente, José Manuel, buenos días, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, de lo que usted está denunciando y que denunció el señor Margallo, el plan precisamente que hoy se presentaba en el Congreso de los Diputados, el plan de regeneración de España y de los medios de comunicación, que algunos están viendo como un intento de control de la información por parte del gobierno de Pedro Sánchez y de Sumar? Bueno, sin duda alguna, cuando el gobierno en general y particularmente el presidente del gobierno han puesto sobre la mesa este proyecto de ley de prensa que efectivamente se presentó en el Congreso de los Diputados y que lo habían anunciado desde hacía ya un tiempo, lo curioso es que el anuncio se produce justo cuando el presidente del gobierno se ve, parece ser que acosado en términos personales, porque hay personas de su entorno familiar que son llamadas a declarar en condición de investigados, que era lo que antes se llamaba imputado, ¿no? Pero que no es otra cosa que ir a declarar ante un juez y se puede ir en compañía de su abogado, ¿no? Entonces, a mí esto me resulta de una curiosidad aplastante, ¿no? Sobre todo, y se lo digo yo, que soy una persona que estuve más de 20 años en política activa. Durante alguna etapa de esos 20 años tuve que responder ante un juez de instrucción, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por una imputación que se me había hecho, que yo conocía desde el principio que era totalmente falsa, pero ello no obstante, lógicamente, cuando uno está siendo investigado en los términos actuales o cuando uno era imputado en los términos
anteriores, pues, lógicamente lo que tiene que hacer es demostrar ante el juez de instrucción que todo eso de lo que a uno se le está acusando no corresponde a la realidad. Eso fue lo que yo hice durante los más de 9 o 10 meses que estuve imputado en su día. Lo que no se me ocurrió, ningún concepto se me ocurrió, es cuestionar o a la jueza que estaba instruyéndolo o cuestionar al sistema judicial tal como ahora parece ser que se está haciendo. Digo cuestionando al sistema judicial porque estamos viendo por primera vez en democracia que el Tribunal Constitucional asume funciones como de segunda casación a sentencias firmes del Supremo. El Constitucional, en mi opinión, y tal como destacados y prestigiosos juristas ya han dicho y ya han escrito, está para otra cosa, que es para velar por la constitucionalidad o no de determinadas actuaciones, pero para lo que no está, lo estamos viendo estos días, es para enmendar la plana al Tribunal Supremo, entrando de lleno en contenidos de sentencias del Tribunal Supremo. Pero, por tanto, yo creo que esto de la ley de prensa que está sacándose ahora de la manga el gobierno en general y particularmente el presidente del gobierno, no responde más que al malestar que tiene por el hecho de que miembros de su familia pues estén siendo investigados por un juez. Mire, yo soy de los que piensa que no hay institución más independiente en España que un juez de instrucción, porque a un juez de instrucción nadie le puede dar instrucciones sobre cómo instruir la causa que en cada momento estén instruyendo. Es distinto a un fiscal, que como usted sabe, ya recordará aquella famosa frase del presidente del gobierno cuando le preguntaron, oiga, ¿y la fiscalía de quién depende? Y la respuesta del presidente fue, ¿de quién? Y el periodista dijo, del gobierno. Dijo, pues eso, claro. Un juez de instrucción es totalmente diferente. Claro. Don José Manuel, no sé si a usted le sorprendió y cambio radicalmente de asunto. Usted fue ministro de Turismo, un hombre que siempre ha apoyado esta industria turística porque cree que es fundamental para el desarrollo de Canarias y lo ha sido sin duda. Esa manifestación del 20A, que aunque queda lejos, pero todavía se está notando. No sé si usted cree que esa presión que esos manifestantes han realizado sobre las políticas del gobierno. ¿A usted le sorprendió esta manifestación del 20A? Sí, la verdad es que me sorprendió porque la vi como una manifestación adicional de lo que desafortunadamente desde hace tantos años ocurre de manera creciente en Occidente. Fíjate que no hablo ni de Canarias solo, ni de España, ni de Europa, ni de Estados Unidos, hablo de Occidente en sentido amplio, que es esa ola creciente de populismo que hay. El populismo una vez se manifiesta por la derecha, otras veces por la izquierda, me da exactamente igual, pero el populismo siempre tiene un factor común, que es intentar dar soluciones simples o incluso simplistas a problemas muy complejos. Mire, yo en esta materia diría, en primer lugar, intentemos no jugar con lo de comer. Y lo de comer en Canarias fundamentalmente es el turismo. Ustedes recordarán, si no de manera personal, pero sí por lo que conocen de la historia, que hasta finales de los años 50 en Canarias había miseria, cuando no había turismo. Y una gran parte de los canarios tenían que emigrar porque dentro no había posibilidades de ganarse los garbanzos, ¿no? Si me permite la expresión. El turismo desarrollado fundamentalmente desde principios de los años 60 hasta la actualidad ha permitido, y lo digo con todas sus palabras y con todas sus letras, ha permitido que los canarios salgamos de la miseria y que los canarios salgamos de la ruina. Le digo más, cuando en el año 2020 nos confinaron y tuvo que cerrar todo tipo de actividad económica en Canarias, en España y en el resto del mundo. En Canarias, la actividad turística, justamente por ese bloqueo, derivado lógicamente de medidas necesarias, como fueron el confinamiento, experimentó los años más terribles que el sector turístico haya tenido en los últimos 40 años.
Mire, la evolución del sector turístico en Canarias, igual que en España, es la evolución del ciclo económico. Y a veces el turismo pues va muy bien, como es el caso de ahora, afortunadamente, después del COVID, y a veces ha ido muy mal. Y lo que creo que es lo último que deberíamos hacer respecto al sector turístico es esos carteles que a mí me han avergonzado como Canarias de turismo fuera o turismo go home, porque desgraciadamente vendrán otra vez vacas flacas para el sector turístico en Canarias y también para España, es decir, no siempre esto va a ser del color de rosa que ahora mismo es, pero la solución no puede ser nunca el decir, bueno, pues nada, vamos a limitar el turismo. Oiga, en Canarias hay aproximadamente, hablo números gruesos, unos 600 complejos hoteleros y otros tantos extrahoteleros. Cuando hablamos de limitar el sector turístico, ¿de qué estamos hablando? De que en vez de 300 hoteles hayan 300, cerramos 300 hoteles. Oye, ¿por qué? Ya que estamos, no los cerramos todos y nos dedicamos a otra cosa. Por cierto, ¿a qué nos vamos a dedicar? Oiga, ¿y cuántos empleados, cuántas decenas de miles de empleados hoy dependen del sector turístico? Digo turísticamente. ¿En cuántos empleos dejamos todo eso? ¿Lo dejamos en la mitad? ¿Lo dejamos en la cuarta parte? ¿Dejamos 3/4 partes? Por cierto, ¿cuántos restaurantes y cuántos bares cerramos? Lo dejamos en la mitad. Mire, le decía al principio, vamos a no jugar con las cosas de comer. Es verdad que hoy hay un problema cierto y real, que es la creciente dificultad para muchas familias canarias para alquilar un piso. Pero eso no es consecuencia del sector turístico, ni siquiera de que haya propietarios de pisos que están alquilando sus pisos para uso turístico. Por cierto, una cuestión que tiene que ser regulada, y entre otras cuestiones, no puede haber, en mi opinión, como ya está establecido por ley, una comunidad de propietarios, de un propietario decida poner su piso en alquiler vacacional sin que los estatutos de esa comunidad de propietarios no lo hayan aprobado tal como dice la ley por una mayoría de 3/5. Y resulta que se están dando situaciones en que eso es así. Pero el problema no deriva solo de eso. El problema deriva en que la actual ley que regula los alquileres, resulta que cuando un propietario pone su piso en alquiler y le dejan de pagar a los 3 meses, resulta que no tiene medios legales en su mano para poder recuperar su piso. Y para mucha gente este piso resulta que es un piso que le origina una fuente de renta que muchas veces es la única fuente de renta que tiene. Por tanto, creo que alrededor de todo esto hay mucho populismo, creo que hay mucha demagogia, creo que se están intentando matar moscas a cañonazos, creo que no puede haber soluciones simples para problemas complejos y por tanto a esto, pues hombre, hay que echarle un poquito más de reflexión para intentar compatibilizar lo que es el desarrollo turístico. El área del turismo ya sabemos que supone el 35% directamente en vena de lo que es el Producto Interior Bruto, es decir, de toda la economía, pero indirectamente esto puede llegar al 60%. Oiga, si los turistas se van porque finalmente le hagan caso a quienes gritan "Tourists go home", ¿qué hacemos? ¿Vivimos de la agricultura? Pregunta, ¿de qué agricultura? ¿Vivimos de la pesca? Pregunta, ¿de qué sector pesquero? ¿Vivimos de la industria? ¿De qué industria? Claro. Por tanto, no juguemos con lo de comer. Jorge. Bueno, yo ya mi última pregunta, don José Manuel, y le agradezco su extensión también y claridad en la respuesta. Ayer Pedro Sánchez y hoy también presumía, ayer el gobierno y hoy Pedro Sánchez de lo bien que va España económicamente, también deportivamente, decía en plan irónico, pero hablaba de que España está más fuerte que nunca, que es una referencia en Europa económicamente hablando y que es la que más crece. ¿Usted cree que está tan bien España? Porque también después se oye por ahí que hay mucha gente que lo está pasando mal. Mire, yo nunca me alegraré de que España vaya mal y siempre me alegraré de que España vaya bien. Efectivamente nos va muy bien en el deporte. Vimos la hazaña que hizo en Wimbledon un tenista tan joven como Carlos Alcaraz el pasado domingo, y vimos la hazaña también culminando una Eurocopa extraordinaria, la selección española. La verdad es que creo que esto tiene poco que ver con los gobiernos y con la política, afortunadamente, pero ni con el gobierno ni con la oposición. Yo creo que esto tiene mucho que ver con los propios jugadores y tiene que ver, sobre todo, creo que tiene mucho que ver
con quien está dirigiendo la selección española en estos momentos, que a mí me parece que ha puesto mucha cordura en el equipo y ha tenido una estrategia muy inteligente. Pero esto es una opinión personal. El otro día vi un gráfico en el que comparaban el crecimiento de la economía española y el crecimiento de la economía italiana. Y la gran diferencia entre los dos gráficos es que el crecimiento de la economía italiana está explicado en un porcentaje muy elevado porque hay más inversión privada, y el crecimiento de la economía española está aplicado porque hay más gasto público. Vamos a ver, el crecimiento viene fundamentalmente del componente del consumo, de la inversión, del gasto, de las exportaciones, a todo lo que hay que deducirle las importaciones. Esto es lo que en teoría económica generalmente se conoce como la función de crecimiento de una economía. Pues bien, en la economía española hoy la impresión que da, digo, es pura evidencia empírica. Se está creciendo fundamentalmente por la inyección de recursos públicos. Todo eso lógicamente es endeudamiento público, y el endeudamiento público alguien tiene que pagarlo, porque el endeudamiento no es, oiga, elevo el endeudamiento y esto ya veremos lo que pasa. No, eso al final se acaba pagando. Por tanto, en la economía española, insisto, a diferencia de otras economías europeas, está creciendo fundamentalmente en base a gasto público, y a mí lo que me gustaría más es que se creciera más en base a consumo privado y a inversión privada. Es que, Jorge, esto es un tema que hemos hablado en otras ocasiones, que es clave, y lo ha mencionado usted, señor Soria, la deuda pública, claro, a la que alcanza España en estos momentos, creo que es récord, o sea, si la comparamos con... Yo soy una ignorante y así mismo lo digo, de datos, pero como sé que estoy hablando con una persona que sabe, no seamos tampoco... obtusos a la hora de mirar los datos. Una cosa es decir y ver el por qué está creciendo la economía, por qué se habla de crecimiento, pero tendremos que tener en cuenta la deuda pública. Para simplificar los garbanzos, sí, una cosa es lo que se puede ingresar, pero otra cosa es lo que ha dicho usted, quién paga la deuda pública, que en estos momentos creo que es bastante elevada. Jorge. Sí, supera el Producto Interior Bruto, creo que en 200.000 o 300.000 millones. ¿Me está hablando de qué? De la deuda pública. De la cantidad que tiene. La deuda pública ahora mismo respecto al Producto Interior Bruto de España está en el entorno de 1,5 trillones de euros, y la deuda, el endeudamiento total está en el entorno de un 115%. Sí. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo cada español que nazca, ahora cada uno de los españoles que estamos y los que estén naciendo, nacemos ya con una deuda personal acumulada, repartiendo, digamos, toda la deuda del Estado entre cada español, de unos 30.000 euros. Y tengamos en cuenta que ese endeudamiento también es el que nos está pagando los servicios públicos, las pensiones, etcétera, etcétera, en gran parte. Es decir, porque ese endeudamiento hay que financiarlo. ¿Y financiarlo qué significa? Pues que tenemos que salir al resto del mundo a que nos presten dinero. Y ese dinero que nos van prestando, a su vez, va generando amortizaciones por el principal que hemos pedido y por los intereses que está devengando. Por tanto, el tema del endeudamiento no es un tema menor, es un tema muy importante, y por eso yo insisto que a mí me gustaría mucho más que el crecimiento de nuestra economía estuviese fundamentado, estuviese dependiendo más de la inversión productiva que del gasto público. Ya no tenemos que ir, don José Manuel, pero me gustaría hacer una pregunta. Simplemente, ¿teme usted que la crisis migratoria que está padeciendo Canarias y España en general puede afectar al gobierno de Coalición Canaria PP? Porque parece que hay como una intencionalidad por parte del PSOE de a ver si hay alguna discrepancia fuerte, que Coalición Canaria se vea obligada a romper con el Partido Popular. Bueno, yo, al menos como espectador, que es como veo la política ahora mismo, creo que ese riesgo, en el caso concreto de Canarias, no existe, porque hasta donde yo estoy viendo, lo que leo y a veces pues lo que hablo, creo que hay una extraordinaria relación, no solo política, sino también personal, entre los líderes de los dos partidos que pilotan el gobierno, Coalición Canaria y el Partido Popular. Yo puedo hablar de mi época, sí es verdad que cuando estábamos
cuando estaba en política y cuando estaba en el gobierno de Canarias, con Coalición Canaria, había un pressing permanente por parte del PSOE para intentar romper el gobierno, porque uno de los objetivos centrales siempre del PSOE ha sido que el PP no gobierne, aunque no gobierne el PSOE, pero el momento que no gobierne el PP, digo, en la época aquella, y la verdad es que se lo propusieron y lo consiguieron al final. Acuérdense que en octubre del año 2010 el Partido Popular voluntariamente nos salimos del gobierno porque ya era tal el grado de incumplimiento por parte del gobierno del PSOE a nivel nacional con las partidas presupuestarias comprometidas con Canarias, que al final no fuimos, y recuerde que unos meses más tarde ganamos las elecciones autonómicas por primera y única vez en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los de mayo del año 2011. Pero yo creo que el problema de la inmigración fundamentalmente tiene un problema, por una parte, de insolidaridad del resto de España. Las comunidades autónomas no están mostrando la solidaridad que hay que tener con la Comunidad Autónoma de Canarias, porque la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de acogida de menores inmigrantes ya está más que sobresaturada y, por tanto, el resto de las comunidades autónomas tendrían que ser solidarias con la Comunidad Autónoma de Canarias, y después creo que eso a nivel nacional tiene que reordenarse, ¿no? Porque la inmigración no es que vaya a hacer falta, es que va a ser totalmente necesaria en España, le voy a decir, y en otros países europeos, le voy a decir por qué razón. Por una razón de comparativa de tasas de natalidad en los países europeos, también en España, y en los países africanos, en los países latinoamericanos. Por tanto, va a ser muy necesaria. Ahora bien, eso no puede, la inmigración no puede venir en cayucos, la inmigración no puede venir en patera. La inmigración tiene que venir de una manera ordenada en función de las oportunidades que aquí se le puedan dar a los inmigrantes. Hay muchísimos empleos que ya los españoles no quieren llevar a cabo. Usted va a cualquier restaurante, por ejemplo, en cualquier parte de España, veas en Madrid, veas aquí en Canarias, y en muchos de ellos ya hay personas que son personas que no son nacidas en España, sino que han venido, en el caso de España, fundamentalmente de Latinoamérica, que por cierto tienen una integración mucho más fácil por razones de historia, por razones de idioma, por razones culturales, por razones de religión, tienen una mayor facilidad de integración que los inmigrantes que vienen de otros orígenes. Dicho lo cual, o la inmigración es ordenada y es una inmigración controlada, o si no, pues genera las distorsiones que estamos viendo. Pues con eso nos vamos a quedar, no tenemos tiempo para más, ha sido un auténtico placer. Lamento no hacer yo más preguntas, pero creo que hoy yo necesitaba escuchar más que preguntar, así que le agradezco que esté con nosotros José Manuel Soria y también Jorge Coll, director de medios de Lancelot. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Espero que se repita. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Venga, un abrazo, José Manuel. Un abrazo, gracias, hasta ahora. Adiós.